Muchos de vosotros me enviáis mensajes donde me cuentan que suben sus vídeos a YouTube y que estos vídeos no tienen visualizaciones o que tienen muy pocas, y me piden algún consejo de qué hacer, ya que tienen la sensación de que YouTube los odia y no recomienda sus vídeos. Y si te digo que algo que influye muchísimo en que nuestros vídeos se muestren más o menos también tiene que ver con la forma en que los subimos a YouTube, ¿me creerías? Bueno, pues precisamente es lo que te voy a mostrar en este vídeo, y cómo, haciendo lo que te mostraré paso a paso, conseguirás tener muchas más visualizaciones con tus vídeos de YouTube. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. La forma de subir vídeos a YouTube ha cambiado y no es igual que hace un año atrás, ya que la plataforma se actualiza constantemente y nosotros debemos ir adaptándonos a ella. Te aconsejo de verdad que mires todo el vídeo y hasta el final, ya que cualquier paso que no hagas actualmente puede ser la ayuda que necesitan tus vídeos para conseguir más visualizaciones cuando los subas a la plataforma. Bueno, lo primero que debemos hacer para subir un vídeo a YouTube, obviamente, es estar dentro del YouTube Studio, ya sea en un PC, que es lo que más recomiendo, o directamente en tu teléfono móvil. Una vez que estemos dentro de YouTube Studio, es ir a esta solapita superior derecha que dice Crear y le vamos a dar clic allí. Y vamos a darle clic donde dice Subir vídeos. Aquí se nos abre otra pestaña y hay varias opciones. Está este círculo con la flecha para arriba, seleccionar archivos, y una tercera que sería arrastrar directamente nuestro archivo desde el navegador de archivos de Windows. YouTube admite varios tipos de formato de vídeo, pero el que menos pesa y el más común por su compatibilidad es el MP4. Aconsejo que antes de subirlo te asegures que el nombre del archivo contiene las palabras clave. Eso ayuda mucho también al posicionamiento del vídeo y por ende a que YouTube lo recomiende más. Una vez que hemos seleccionado el vídeo y lo hemos arrastrado a la ventanita, YouTube comienza a subirlo a la plataforma, lo que durará unos minutos dependiendo de lo grande que sea el archivo y de lo saturada que esté la red. A continuación, mientras YouTube sigue trabajando, nos muestra otra ventanita donde nos solicita los datos del vídeo, comenzando por el título. Por defecto pondrá el mismo título que el nombre del archivo, pero nosotros debemos tener uno ya preparado. Aconsejo que el título contenga algunas palabras clave y que no tenga más de 50 caracteres, ya que cuando muestra nuestro vídeo en algunas pantallas o en los móviles, el título queda recortado si es demasiado largo, cosa que nos perjudica. Las dos cosas más importantes para que nuestros vídeos sean exitosos dentro de YouTube es el título y la miniatura, por lo que debemos pensarlas bien. Para el éxito de un vídeo en YouTube intervienen muchas otras cosas, pero que no explicaré en este vídeo ya que sería interminable. Pero otra cosa que debemos tener en cuenta es la descripción. Debemos hacer una descripción de qué se trata nuestro vídeo, pero con un máximo de 150 palabras, e intentando meter en ella algunas de las palabras clave más importantes, con las cuales creamos que puede ser encontrado en la red. YouTube, para recomendar nuestro vídeo, debe entender de qué se trata y además de analizar el vídeo y lo que decimos en él, se fijará en la descripción. Si YouTube comprende bien el tema de nuestro vídeo, le será más fácil poder recomendarlo al público adecuado, con lo cual obtendremos posiblemente más seguidores y visitas. Es recomendable también que en la descripción añadáis algún link, ya sea de vuestra página web, si tenéis, o algún otro vídeo. Lo siguiente que nos pedirá YouTube en esta ventana será una miniatura. Si ha terminado de analizar el vídeo, la plataforma escogerá un fotograma de tu vídeo para poner como miniatura. Y ese es uno de los problemas que veo en muchos canales, que no se preocupan de hacer su propia miniatura con colores llamativos y que inciten a clicar. Por lo tanto, siempre debemos tener hecha alguna miniatura que debe ser una imagen de 1280 por 720 en formato JPG y, como YouTube también lo analizará, ponerle el mismo nombre que el archivo de vídeo.
El siguiente apartado que veremos en esa ventana es el de los tags o etiquetas. En sí, las etiquetas no sirven para posicionar un vídeo y te lo dice el propio YouTube, pero sí sirve para las búsquedas, tanto en YouTube como en Google. Por lo tanto, aquí vamos a poner etiquetas con las palabras clave. Mi consejo es que pienses cómo buscarías tu vídeo en YouTube y pongas esas frases como etiqueta. Te aconsejo entre 8 a 15 etiquetas, que si son buenas son más que suficientes. Otro paso que nos pide en la ventana de publicación es el de las listas de reproducción. Es buen sistema colocar cada vídeo dentro de una lista de reproducción, con otros vídeos con los que tenga relación. Esto también es valorado por YouTube. Si todavía no dispones de ninguna, aquí te da la opción de crear una nueva. Pero como siempre, piénsate el nombre o título, ya que también es válido a la hora de mejorar los resultados. Por ejemplo, si tu vídeo es de una receta de magdalenas, estaría bien que creases una lista llamada, por ejemplo, repostería casera, y agrupar ahí todos los vídeos relacionados con los dulces. Si un espectador llega a tu canal por una lista, ten en cuenta que si no lo para, tras un vídeo se comenzará a reproducir otro, y otro, y otro. Todos de la misma lista, con lo que puede aumentar bastante tus horas de reproducción. Se podrían revisar muchísimos otros detalles, pero sería interminable este tutorial, por lo que, tras haber comentado las cosas más importantes, os voy a mostrar el principal punto a tener en cuenta a la hora de subir los vídeos a YouTube, y es que no los subáis directamente. Como ya os he explicado, tras la subida la plataforma necesita cierto tiempo para analizar a fondo nuestro vídeo y comprender de qué se trata para así poder mostrárselo a la audiencia que puede estar más interesada en el tema. Lo normal es que lo subierais como oculto o privado y tras 3 o 4 horas le cambiaseis a público para hacerlo visible, pero eso supone tener que estar pendiente. Es mucho más fácil automatizar la tarea con la opción que YouTube nos da de programar su visualización. Tenemos la posibilidad de que se haga público en la fecha y hora que nosotros le digamos. Así YouTube habrá tenido tiempo para analizar el vídeo, el título y la descripción, y hacerse una idea de lo que trata el vídeo y de a quién se lo puede mostrar con más acierto. Por supuesto, solo se trata de hacer las cosas correctamente para facilitarle la tarea a la plataforma, y existen muchas variables o factores que influirán decisivamente en las visitas que obtengáis. Si queréis profundizar más en el tema para mejorar vuestros resultados, no resultaría de más que le echaseis un vistazo a este canal, donde podéis aprender muchos trucos y técnicas.